gracias, buenos días a todos y gracias por venir a un día en el que vamos a conmemorar que tal día como hoy, en 1945, pues se produjo la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Quiero dar la bienvenida a los representantes de las comunidades judías, de la comunidad valenciana, y también pues agradecer de antemano, ya hemos tenido una pequeña demostración, al chelista Jorge David Fanjul y a la cantante Carmel, que van a participar en este acto, y queremos agradecerles, como no. ¿Cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? Estas preguntas son de Liviese, superviviente de Auschwitz, el campo de exterminio y de concentración donde más de 1.100.000 judíos, más de 70.000 presos políticos, más de 25.000 sindis en Roma, cerca de 15.000 prisioneros de guerra, cientos de testigos de Jehová, homosexuales, personas con discapacidad fueron ejecutadas, murieron de agotamiento, hambre y enfermedades o fueron asesinadas en las cámaras de gas. Pero el Holocausto no comenzó en Auschwitz. Antes se preparó un clima de odio. Hoy, 81 años después de su liberación, adquieren relevancia las palabras que León Felipe escribió en 1965, en el año del 20 aniversario de la liberación de Auschwitz. Leo algunos fragmentos. Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos 3 poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, pero esto es otra cosa, otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Tocad más bajo. Callaos. Yo también soy un gran violinista. Yo he tocado en el infierno muchas veces, pero aquí, ahora, rompo mi violín y me callo. Agradecemos a les Corts Valencianes, especialmente a su presidente Don Llanos Massolinares, en este Día Internacional de Conmemoración de Memoria de las Víctimas del Holocausto, la oportunidad que nos da para decir públicamente a todas las víctimas que nuestros corazones siguen siendo su cementerio. Estas pequeñas palabras las quiero dedicar a mi tío abuelo, que fue llevado a Auschwitz portando un salvoconducto español, porque era judío sefardí, original de Toledo, y que desgraciadamente ese salvoconducto llegó 24 horas antes de que lo hayan llevado a Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos europeos se encontraban atrapados en una tragedia sin precedentes. Entre ellos había judíos sefardíes con vínculos históricos y en algunos casos jurídicos con España. También habían judíos ashkenazíes sin ninguna protección nacional. Todos ellos se enfrentaban a una persecución brutal. En este contexto extremadamente difícil, es importante recordar 2 cosas a la vez. Primero, que los estados actúan bajo enormes presiones diplomáticas, militares y económicas, y que muchas decisiones se tomaron en un clima de incertidumbre y miedo. Y segundo, que incluso dentro de esos límites hubo personas que demostraron que siempre existe un margen para la conciencia moral. Diplomáticos de muchos países, incluyendo lógicamente España, arriesgaron su carrera y en algunos casos su vida para abrir vías de escape. Un ejemplo es Ángel Sanz Blitz, diplomático español en Budapest, que salvó a miles de judíos sefardíes y tanto ashkenazíes, emitiendo documentos de protección más allá de lo que la memoria del Holocausto nos obliga no solo a recordar el pasado, sino a asumir una responsabilidad activa en el presente. Si somos capaces de reconocer las señales de alerta y actuar a tiempo, todavía estamos a tiempo de evitar los errores más trágicos del que el siglo XX vuelve a repetirse. Mil gracias. Aquí te molesto. No, para nada.
todavía perduran. Y anima a la implementación real del Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo, 2023-2030, un plan aprobado por el Consejo de Ministros en enero del año 23, después de que el 5 de octubre del 21, 2 años antes, la Unión Europea aprobara su estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía. Cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados en la Shoah. Literalmente catástrofe. En 1939 eran 2/3 de los judíos europeos. Hoy, la población judía en Europa se estima en aproximadamente 1.300.000 personas. Un plan, el europeo, una estrategia para responder a la preocupación por la pervivencia de discursos, ideologías y actitudes antisemitas y que parte de una idea fundamental: una Unión Europea sin antisemitismo. Eso es, una comunidad valenciana sin antisemitismo, escuelas sin antisemitismo, universidades sin antisemitismo, una sociedad sin antisemitismo, donde el aumento de los discursos de odio, el de un viejo antisemitismo disfrazado, el odio virtuoso, como lo llamó Eva Illuch, nos hace ver que la pedagogía sobre el Holocausto es hoy más necesaria que nunca, para explicar que no fue un accidente inevitable de la historia, para explicar la unicidad y singularidad de la Shoah. También, como hizo Zygmunt Bauman, para explicar que el Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional. Para explicar que el Holocausto es una ventana y no un cuadro en una pared. Una ventana a la que asomarse y que, al asomarnos, se vislumbran cosas de la mayor importancia para todos los que estamos vivos hoy y esperamos estarlo mañana. Y también para explicar que lo que Bauman llamó la autocuración de la memoria histórica es no solo ofensiva para las víctimas, sino que es símbolo de una ceguera peligrosa y potencialmente suicida. Termino con el que quizá fue el mayor deseo de Violeta Friedman, también superviviente de Auschwitz-Birkenau. Así las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo. Amén. Fue el resultado extremo de una serie de condiciones políticas, sociales y culturales que se desarrollaron gradualmente en Europa durante décadas. En la Europa de extraguerras existía una profunda sensación de crisis económica, crisis de identidad nacional, crisis de confianza en las instituciones democráticas. Muchos ciudadanos sentían que el sistema político tradicional ya no ofrecía respuestas claras de seguridad. En ese contexto, comenzaron a ganar fuerza movimientos que prometían orden, claridad moral y una recuperación de grandeza nacional. Estos movimientos no siempre se presentaron inicialmente como radicales, al contrario, en muchos casos afirmaron defender la ley, la estabilidad y la cohesión social. El lenguaje del miedo se mezclaba con el patriotismo. Poco a poco se fue normalizando la idea de que ciertos grupos eran problemáticos, desleales o ajenos al verdadero cuerpo de la nación. El antisemitismo, que ya existía de hace siglos en Europa, encontró entonces un terreno especialmente fértil. No apareció de golpe en su forma más violenta, sino que avanzó de manera gradual, primero como sospecha. Los recuerdos no me dejan dormir. ¿Qué voy a hacer sin ti? Dejaste un profundo anhelo en cada parte de mí. Los recuerdos no me dejan dormir. Usted es como vicepresidente de la Asociación Cultural Comunidad Valenciana de Israel. En su artículo 4 de su estatuto se determinan como fines, abro comillas, estrechar los lazos de amistad entre los pueblos valenciano e israelí, contribuyendo a la vez a un mayor acercamiento y entendimiento entre los demás pueblos del área mediterránea. Cierro comillas. Como valenciano y por tanto como español, vengo a señalar que se me antoja que la mejor forma de recordar a esos 6 millones de vidas inocentes es señalando el antisemitismo que campa a nuestras anchas en nuestra sociedad democrática actual.
Sin duda, el hombre tiende a repetir y tropezar 1000 veces con la misma piedra y no aprende que defender la dignidad de cualquier ser humano es defender la suya propia y que vulnerarla para alguien, aunque sea uno solo, es hacer decaer todo el sistema para todos, para todos. Traigo aquí las palabras del rabino Leo Beck, que presidió la comunidad judía justo en esos años oscuros, y que, justo ante los sucesos de Kristallnacht, exclamó: ¿cómo pudieron pensar que abrirían nuestras sinagogas y nuestros comercios y que tarde o temprano no sucedería lo mismo con sus centros de culto y sus negocios? Me gustaría aportar una reflexión ante la mirada atenta de esos 6 millones de almas y ante la afirmación de que todos deseamos, obviamente, que ciertas cosas jamás se repitan, hacia ninguna persona o colectivo. Nuestro sistema democrático se basa principalmente en 2 principios. El principio de legalidad, por el cual los representantes, algunos aquí presentes, libremente elegidos por el pueblo, establecen las normas que van a regir, especialmente las penales, de forma que nadie puede ser condenado arbitrariamente por un delito que no esté descrito previamente. Eso evita esa discrecionalidad en la aplicación del derecho coercitivo. Y segundo, el principio de igualdad, por el cual en la aplicación de las normas debe atenderse a los hechos objetivos, con independencia de las condiciones del sujeto que la realiza, de su sexo, religión, sea judío o no, orientación sexual. Lo sabemos, al menos teóricamente. Ante nuestras Cortes Generales, que representan la soberanía popular tan importante en nuestra comunidad valenciana, parte del Estado español, pongo de manifiesto. Qué curioso que el antisemitismo, que tan claramente hemos visto manifestarse en estamentos y círculos que jamás hubiéramos ni imaginado en nuestra sociedad, viene acompañado siempre, digo siempre, por actitudes y tendencias antidemocráticas. Qué curioso que las mismas personas, entidades, instituciones, con actitudes claras de antisemitismo, apoyen descaradamente países no democráticos alineados con su ideología y con intereses más que oscuros. Pero esto no es cosa de ahora, es cosa que puede comprobarse en la historia. Si hay algo que enseñó el Holocausto ante una Alemania culturalmente avanzada, es que hay que saber oponerse al totalitarismo entre todos, cada uno en su esfera, por el bien de todos, de nosotros, de nuestros hijos. Si se pierde la batalla, lo que nos espera es la discrecionalidad, la pobreza, el abuso por parte de unos sin límite alguno. Eso o el tener que dejar nuestra patria. La repetición del Holocausto es posible. Solo hace falta que no lo creamos posible, que no estemos atentos o que no estemos dispuestos a defender nuestro sistema constitucional. Iskor, recordamos.
Hace no tanto tiempo, en el corazón de Europa, 6 millones de judíos fueron perseguidos, deshumanizados y asesinados por el simple hecho de ser judíos. Familias enteras fueron borradas, comunidades milenarias destruidas y millones de vidas truncadas por una ideología basada en el odio, el fanatismo y la negación del valor de la persona. Recordar el Holocausto es un acto de respeto hacia quienes sufrieron y murieron sin voz, pero también un ejercicio de responsabilidad colectiva, porque aquella barbarie no comenzó en los campos de exterminio, sino mucho antes, con palabras que señalaban, con leyes injustas, con la indiferencia y el silencio de quienes miraron para otro lado. Quiero afirmar con claridad que la memoria no es una opción, sino un deber con las víctimas, con los supervivientes y con las generaciones futuras. Recordar es una forma de justicia. Olvidar sería una segunda derrota para aquellos que ya lo han perdido todo. El Holocausto nos enseña hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder se ejerce sin límites morales ni jurídicos, cuando se rompe el respeto a la verdad y cuando se normaliza la deshumanización del otro. Por eso este recuerdo no pertenece solo al pasado. Nos interpela hoy como sociedad libre y democrática. Ninguna forma de antisemitismo, de odio o de persecución tiene cabida en nuestra convivencia. Defender la dignidad humana es defender los cimientos mismos de la democracia. Desde esta tierra de profundas raíces judeocristianas, raíces que fundamentan a las sociedades libres y democráticas y los valores de la civilización occidental, quiero expresar mi compromiso con la libertad, la justicia, la verdad y la dignidad del ser humano que el Holocausto arrebató a millones de judíos durante el siglo pasado. Que este acto sea algo más que un recuerdo, que sea una advertencia permanente y una promesa solemne. Nunca más el odio, nunca más la persecución, nunca más el silencio. Que la memoria de las víctimas del Holocausto permanezca viva entre nosotros. Muchas gracias.